Dicen que la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y así fue exactamente como empezó todo. Se llamaba Elena. Era una mujer común y corriente, acostumbrada a cargar con el peso de las dificultades. Trabajaba como recepcionista en un pequeño bufete de abogados, recorriendo la ciudad a toda prisa en autobús, sintiendo siempre que llegaba tarde a su propia vida. En su corazón, cargaba con las cicatrices de haber sido engañada, abandonada y obligada a reconstruirse sin nadie que la ayudara. Del otro lado de esta historia había Arturo Monteiro, un nombre muy conocido en toda la ciudad, un director ejecutivo poderoso, frío y calculador. Para muchos era un hombre admirable, dueño de una fortuna incalculable, acostumbrado a decidir el destino de las empresas con una sola firma. Pero tras los trajes caros y la mirada impasible se escondía un secreto. Arthur llevó una vida marcada por errores, intrigas familiares y decisiones que nunca se atrevió a revelar. Era un día cualquiera, o al menos lo parecía. El destino cruzó los caminos de Elena y Arthur en un café del centro. Ella había olvidado su cartera en casa y, avergonzada, intentó explicarle al cajero que volvería más tarde a pagar. Fue en ese momento que resonó una voz grave. «Déjamelo a mí, yo pago». Elena levantó la vista y lo vio. El hombre que siempre aparecía en las portadas de las revistas, a quien todos temían o admiraban, estaba allí, frente a ella, ofreciéndole ayuda. El silencio que siguió fue extraño, como si el mundo se hubiera detenido solo para que pudieran mirarse. Ella le dio las gracias, pero por dentro pensó, ¿por qué un hombre como él haría esto por mí? Elena guardaba un secreto, un detalle que, de revelarse, podría destruir la impecable reputación de Arthur Monteiro. Ella sabía algo que nadie más sabía, pero en ese momento, en lugar de usarlo en su contra, Elena se limitó a sonreír tímidamente, sin imaginar jamás que ese simple gesto, un café pagado, sería el inicio de una relación que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Arthur, acostumbrado a que la gente se acercara a él por curiosidad, notó algo diferente en esta mujer. No parecía impresionada por su presencia, ni por el lujoso coche que lo esperaba en la puerta. Al contrario, parecía incómoda con toda la situación, y eso lo intrigó. Los días siguientes trajeron encuentros inesperados. Era como si el universo hubiera decidido jugar con sus destinos, interponiendo constantemente a Elena en el camino de Arthur, a veces en el café, a veces en la calle, a veces en la misma oficina donde trabajaba, ya que uno de los abogados se encargaba de asuntos menores para la empresa del director ejecutivo, y con cada encuentro un nuevo hilo invisible los conectaba. Pero junto con ese hilo, la sombra de lo que Elena sabía también crecía. Quizás te estés preguntando, entonces, ¿cuál era ese secreto? Bueno, Elena sabía algo capaz de destruir la imagen de perfección de Arthur ante el mundo, algo que podría costarle miles de millones en negocios y que, de revelarse, pondría a poderosos enemigos en su contra. Pero he aquí el dilema. ¿Por qué no ha dicho nada hasta ahora? ¿Fue miedo? ¿Fue compasión? ¿O ya había un sentimiento gestándose en su interior que ni ella misma se atrevía a admitir? Arthur, por su parte, estaba dividido. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero al mirar a Elena, sintió algo que no podía controlar, una vulnerabilidad que lo inquietaba. Él, que siempre había creído que el amor era una debilidad, comenzaba a comprender que se enfrentaba a algo que no se podía comprar, negociar ni enterrar con dinero. ¿Hasta dónde llegarías para ocultar la verdad? ¿Podría ser tan alto el precio del silencio que te cueste tu propio corazón? Lo que Arthur aún no sabía era que pronto, para mantener su reputación impecable, tomaría una decisión que lo cambiaría todo. Pagaría para que Elena nunca revelara lo que sabía, pero lo que no podía imaginar era que al comprar su silencio, estaba firmando la sentencia a la mayor pérdida de su vida, porque una mentira puede protegerte al principio, pero tarde o temprano te pasa factura, y cuando ese precio es el amor verdadero, tu corazón sangra de una manera que ni todo el dinero del mundo puede curar. Si quieres descubrir cómo este encuentro transformará la vida de Elena y Arthur, no te pierdas los siguientes capítulos. La historia apenas comienza, y te garantizo que cada detalle te cautivará aún más.
Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y sigue este viaje de amor, poder y secretos. No te pierdas lo que viene a continuación. Arthur Monteiro no era un hombre que se sorprendiera fácilmente. En la sala más alta de su imperio, rodeado de paredes de cristal y escritorios que se movían como piezas de ajedrez, sostenía el mundo en sus manos. Pero algo lo carcomía por dentro, el recuerdo persistente de Helena. No fue solo su sencilla belleza, ni su tímida sonrisa lo que pareció romperle la armadura. Era lo que ella sabía. Helena guardaba un secreto peligroso, y eso la convertía en la única persona en el mundo capaz de derribar todo lo que él había construido con tanto esfuerzo. Helena había descubierto sin querer una verdad que nunca debió salir a la luz. Mientras organizaba documentos en su oficina, encontró pruebas de un trato turbio realizado por una de las empresas más pequeñas de Arthur. Documentos firmados, cifras ocultas, contratos que podrían poner en peligro su reputación. No se lo contó a nadie, pero Arthur lo descubrió. ¿Qué harías si descubrieras que alguien simple, sin ningún poder, tenía la clave para destruir toda tu vida? Arthur no lo dudó. Concertó una cita con Helena, no en un café informal, sino en un hotel de lujo, en el último piso, donde podía controlar cada detalle. Al llegar, el entorno la impresionó. La lámpara de araña de cristal reflejaba la ciudad iluminada, pero en su interior solo sentía aprensión. «¿Sabes de qué hablo, verdad?», empezó Arthur con voz firme, casi fría. Helena respiró hondo. «No quería involucrarme. Solo vi los documentos por casualidad. No se lo dije a nadie». Arthur se acercó. La distancia entre ellos casi desapareció. «Y nunca hablarás». Fue entonces cuando puso un sobre grueso sobre la mesa. Suficiente dinero para cambiar su vida, pagar todas sus deudas, cuidar de su madre enferma y empezar de nuevo lejos. «Este es el precio del silencio», dijo. Helena miró el sobre, luego a él. Se quedó sin aliento. Lo que estaba en juego no era solo dinero, era su propia conciencia. Pero el peso de las dificultades que soportaba hablaba más fuerte. Las facturas atrasadas, la medicación de su madre, la falta de perspectivas, todo parecía gritarle en su interior, aceite, y ella aceptó. Pero la decisión le dejó un sabor amargo, porque junto con el dinero, Arthur también compró un pedazo de su alma. Aún así, algo extraño ocurrió. En lugar de distanciarse, como dictaría la lógica, el vínculo entre ellos comenzó a fortalecerse. Arthur, aliviado de tener la situación bajo control, comenzó a buscarla en silencio. La excusa era comprobar si cumplía su palabra, pero la verdad era que la extrañaba. Y Helena, a pesar de haber vendido su silencio, no pudo vender su corazón. Contra su voluntad, empezó a esperar las reuniones. Empezó a sonreír cuando su nombre aparecía inesperadamente. ¿Cómo puedes amar a alguien que te compró? ¿Cómo puedes desear a alguien que te hizo daño? Arthur, acostumbrado a controlarlo todo con dinero, se sintió impotente frente a una mujer por primera vez, porque Helena no era como las demás. No le impresionaban los coches de lujo, no pedía regalos caros, no buscaba estatus. Tenía algo que ninguna otra mujer poseía: autenticidad, y eso lo volvía loco. Una noche, después de cenar en un restaurante sencillo, Arthur la dejó en casa. Antes de entrar, Helena se giró y preguntó: «¿De verdad crees que el amor se puede comprar, Arthur?». La pregunta resonó en el aire. «No», respondió. Se quedó allí, viéndola entrar, sintiendo por primera vez cómo la barrera de hielo que rodeaba su corazón empezaba a resquebrajarse. Pero había algo que él no sabía. Cuanto más se acercaba a ella, más peligroso se volvía el silencio que había comprado. Porque ninguna cantidad de dinero puede silenciar la conciencia de alguien para siempre. Cuando Helena aceptó el sobre con el dinero, imaginó que ese sería el final, un acuerdo frío y silencioso que la separaría de Arthur Monteiro para siempre. Pero el destino, con su cruel ironía, tenía otros planes. Los días se convirtieron en semanas, y con cada encuentro inesperado la tensión crecía. No era solo miedo a lo que pudiera pasar si se revelaba el secreto. Era algo más fuerte, casi inexplicable, un imán invisible que los unía, incluso cuando todo les decía que debían mantenerse separados. Arthur, quien siempre había estado rodeado de cazafortunas, mujeres atraídas por su fortuna
y el brillo de su imagen pública, encontró algo cautivador en Elena. Ella no lo adulaba, no intentaba impresionarlo. Al contrario, lo miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Y eso fue precisamente lo que lo obsesionó cada vez más. Y aquí está ¿cómo puedes resistirte a alguien que debería ser tu mayor amenaza, pero que, al mismo tiempo, se convierte en el único refugio para tu alma cansada? Arthur empezó a inventar excusas para acercarse a ella. Le pedía charlas rápidas, inventaba encuentros improbables y aparecía en lugares donde sabía que la encontraría. Elena se dio cuenta, pero no dijo nada. En el fondo, sentía que el corazón se le aceleraba cada vez que aparecía. Una noche, después de un largo día, él la sorprendió. Estaba en la puerta de su edificio, sin guardias de seguridad, sin auto de lujo, solo él. «Necesitamos hablar», dijo, su voz profunda, pero diferente. Había una nota de vulnerabilidad allí. Subieron a su pequeño apartamento. El contraste era evidente. El multimillonario director ejecutivo sentado en el sofá desgastado, mirando a su alrededor como si visitara un mundo desconocido. Y por primera vez, Arthur no parecía intocable. Elena sirvió 2 cafés sencillos. Al entregarle la taza, sus dedos se tocaron accidentalmente. Fue solo un instante, pero suficiente para que ambos se dieran cuenta de que ya no se trataba solo de dinero ni de secretos. «Deberías odiarme», dijo, mirando el líquido oscuro de su taza. «Compré tu silencio, y eso es imperdonable». Elena respiró hondo. «Quizás debería, pero lo que siento no es odio, es confusión, porque, por muy mal que esté, no puedo dejar de pensar en ti». El silencio que siguió fue electrizante. Miradas fijas, respiración acelerada, hasta que Arthur, incapaz de resistirse, se inclinó. El beso fue intenso, urgente, como si quisieran borrar la mentira con la fuerza del deseo. Sabían que estaban construyendo algo sobre terreno inestable, pero ¿quién puede escapar de su corazón cuando ya ha decidido amar? Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Arthur empezó a permitirse sentir. Él, que siempre había creído que el amor era una debilidad, descubrió que estar con Elena era lo único que lo hacía sentir verdaderamente vivo. En cuanto a Elena, cada vez más dividida. El dinero que había comprado le pesaba como una cadena en el pecho, pero al mismo tiempo, una llama crecía en su interior que ya no podía negar. Sus encuentros se hicieron frecuentes, pero siempre ocultos. En sus ojos había pasión, en los de ella, miedo, porque en 1960, el fondo, Elena lo sabía. Ese secreto no permanecería enterrado para siempre. Tarde o temprano saldría a la luz. ¿Qué pasa cuando el amor nace de una mentira? ¿Puedes resistirte? ¿O está destinado a convertirse en la herida más dolorosa de la vida? Arthur creía que podía protegerlos a ambos, pero ya no se trataba solo de negocios o reputación. Se trataba de un hombre que, por primera vez, se encontraba de rodillas ante el sentimiento más puro y a la vez más peligroso, el amor verdadero. El 100% destino, sin embargo, ya preparaba el siguiente golpe, porque cuanto más se rendía, más débil se volvía la barrera que separaba la verdad de la mentira. Y la pregunta que queda en el aire es la siguiente: cuando caiga la máscara, ¿quién sangrará más? ¿Él, por haber comprado el silencio, o ella, por haber vendido su propia verdad? La historia se vuelve cada vez más intensa. Arthur y Elena han cedido a su deseo, pero aún no han pagado el precio de esta pasión prohibida. Suscríbete al canal. Ahora, activa la campanita y no te pierdas los próximos episodios. La mentira que los unió podría ser la misma que los destruya. No te pierdas lo que viene a continuación. Lo que empezó como un trato sucio, pagado en efectivo, se convirtió en algo que ningún contrato podía controlar. Arthur y Helena vivían en universos diferentes, pero cada vez que se miraban, parecía que el resto del mundo desaparecía. Arthur, acostumbrado a dirigir salas de juntas con cientos de ojos puestos en él, descubrió que antes de ella no era un director ejecutivo, no era un multimillonario, no era intocable. Antes de Elena era solo Arthur, un hombre vulnerable, marcado por sus errores, temeroso de perder lo único que nunca imaginó encontrar, el amor verdadero. Elena, por su parte, luchaba consigo misma.
Cada beso, cada caricia, cada palabra amable que él le soltaba, la hacían sentir como si estuviera viviendo un sueño. Pero poco después, la culpa se apoderó de ella. ¿Cómo puedo amar a alguien que me compró? ¿Hasta dónde puede soportar un corazón vivir entre el amor y la mentira? Los encuentros se intensificaron. No eran solo noches robadas en apartamentos ocultos. Arthur empezó a dejar que el mundo real se le escapara. La llevó a lugares que nunca le había mostrado a nadie. Le mostró el refugio secreto donde se escondía cuando quería escapar de la presión. Una sencilla casa de campo, perdida en las montañas. Allí, sin seguridad, sin relojes de oro, sin las miradas juzgadoras de la sociedad, Arthur demostró quién era realmente. Siempre lo he tenido todo, confesó, sentado junto a la chimenea, con el rostro iluminado por las llamas. Pero nunca he tenido a nadie que me viera de verdad. Eres la primera que me mira sin esperar nada a cambio. Elena sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Sabía que se estaba despojando, no de su ropa cara, sino de la armadura que había usado desde que el mundo empezó a llamarlo el despiadado director ejecutivo. Y esa noche, por primera vez, no hubo lugar para los secretos, solo para la rendición. Pero en el fondo, incluso en medio de su pasión, Elena cargaba con un peso invisible. Ese sobre con dinero seguía guardado en su cajón. Un cruel recordatorio de que su relación con Arthur no comenzó con la verdad, sino con un silencio comprado. ¿Puede el amor sobrevivir cuando sus bases se basan en una mentira? Arthur, sin darse cuenta, empezó a abrirse cada vez más. Contaba historias de su infancia, sobre el padre estricto que lo formó, sobre las traiciones de socios que casi lo destruyeron. Elena escuchaba en silencio, y cada palabra que decía la acercaba aún más. Pero esta cercanía tenía un precio. Cuanto más se despojaba Arturo de sus máscaras, más culpable se sentía Elena, porque él creía haber comprado su lealtad, cuando en realidad lo que ella quería ofrecer era todo su corazón. Una tarde lluviosa, discutieron por primera vez. Arthur, presionado por un problema en el trabajo, estalló. «No entiendes lo que es tener al mundo entero en tu contra», gritó, con ira mezclada con desesperación. Elena lo miró fijamente. «Quizás no entiendo el peso de tu mundo, pero conozco el mío. Sé lo que es no tener nada, Arthur. Sé lo que es depender de decisiones que duelen el alma». Se quedó en silencio, porque en ese momento se dio cuenta de que ella también cargaba con sus propias batallas. ¿Será su amor lo suficientemente fuerte como para unir a dos personas rotas? ¿O será solo una herida más que cargar? Tras la discusión, llegó la reconciliación. Un largo abrazo, una disculpa, un beso empapado de lágrimas. Y en ese instante, Arthur comprendió. Ya no era el hombre que creía que todo tenía un precio. Ya no era el director ejecutivo que compraba el silencio. Estaba ante la mujer que había derribado todos sus muros. Pero el destino es implacable. La mentira, como una sombra silenciosa, permaneció. El dinero escondido, el secreto oculto, todo estaba a punto de estallar. Creían estar viviendo la plenitud del amor. Pero lo que no sabían era que muy pronto la verdad saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Una mentira puede ser dulce al principio, pero con el tiempo se vuelve veneno. Arthur y Elena compartieron momentos que parecían sacados de un romance imposible. Viajes discretos, noches de insomnio intercambiando confidencias, besos que ardían como fuego prohibido. Pero cada vez que Elena despertaba a su lado, se le encogía el corazón, porque en el fondo lo sabía. Su relación se había cimentado sobre arenas movedizas. El sobre con dinero seguía escondido en el cajón de su habitación, como un fantasma silencioso que le recordaba dónde empezó todo. Y por mucho que Arthur se abriera, por mucho que mostrara su lado humano y frágil, Elena sabía que aún no le había contado toda la verdad. ¿Cuánto tiempo puede permanecer oculta una mentira antes de que explote y destruya todo a su alrededor? La respuesta no se hizo esperar. Una fría mañana, Arthur recibió una carta anónima. El sobre sencillo quedó en su escritorio privado, un espacio que nadie se atrevía a invadir. Al abrirlo, encontró copias de los documentos que Elena había visto meses atrás, y junto a ellos, una frase breve pero demoledora. «Pregúntale a tu amada cuánto costó su silencio». Arthur sintió que se le helaba la sangre.
Corrió hacia Elena, con el corazón en llamas. La encontró en su apartamento, sorprendida por la visita inesperada. Su mirada era diferente, sin ternura, sin deseo. Había dolor, había furia. ¿Así empezó todo?, preguntó, tirando los papeles sobre la mesa. Lo sabías todo. Y yo compré tu silencio. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Intentó explicar, intentó decir que el dinero nunca compraba lo que realmente sentía, que su corazón no estaba en venta. Pero Arthur no la escuchó. Su voz firme, que una vez había dominado a multitudes, ahora temblaba de ira y decepción. Me entregué a ti, Helena. Por primera vez en mi vida, dejé que alguien me viera de verdad. Y tú guardabas ese veneno dentro todo este tiempo. Las lágrimas corrían por su rostro. Solo quería ayudar a mi madre, Arthur. Estaba desesperada. Y entonces no sabía cómo decirlo. Me enamoré de ti, incluso con todo esto. Te juro que lo que siento es verdad. Pero para él, las palabras eran como cuchillos. El hombre que creía controlar el mundo entero se dio cuenta de que no podía controlar lo único que importaba, su corazón. ¿Qué duele más? ¿Ser engañado por el mundo o ser traicionado por la misma persona que te atreviste a amar? Arthur se fue sin mirar atrás. El silencio entre ellos en ese momento fue más cruel que cualquier grito. Helena se quedó sola, asfixiada por la culpa y el miedo de haberlo perdido todo. En los días siguientes se entregó por completo al trabajo. Reuniones interminables, decisiones frías, el regreso de la máscara de director ejecutivo implacable. Pero en su interior, algo se rompió. Nada de lo que había logrado, ningún contrato firmado, ningún coche de lujo aparcado en su garaje, podía llenar el vacío que Elena había dejado. Mientras tanto, Elena vagaba perdida. Intentó escribir cartas, intentó llamar, pero él no contestaba. Su mundo, que parecía tan lleno de esperanza, ahora se reducía a un cajón vacío donde el dinero ya no significaba nada. ¿Puede el amor verdadero sobrevivir a la verdad más dolorosa? ¿O algunas heridas simplemente nunca sanan? Una noche, Arthur recibió otra carta, no de enemigos ni de chantajistas, sino de Elena. A diferencia de todo lo que había leído, era cruda, sincera, y las palabras sangraban. Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría tirado ese sobre al fuego. No necesitaba dinero, solo te necesitaba a ti. Aunque nunca me perdones, recuerda que mi amor no fue comprado. Fue real, desde la primera mirada, y siempre lo será. Arthur cerró los ojos, y por primera vez en años dejó escapar una lágrima. Pero había una pregunta que no podía responder. ¿Aún había tiempo para volver atrás? ¿O el destino ya había decidido que esta historia terminaría en dolor? Arthur Monteiro siempre creyó que todo tenía un precio. Creció escuchando que el poder se conseguía mediante contratos, dinero y control absoluto. Pero cuando se encontró solo en su tranquilo ático, rodeado de paredes de cristal y lujo vacío, se dio cuenta de que había perdido precisamente lo que el dinero jamás podría comprar: el amor verdadero. Elena, por su parte, aprendió a las malas que no hay mentiras pequeñas cuando hay un corazón de por medio. El secreto que guardó, por miedo, desesperación o necesidad, le costó la vida del hombre que la transformó. Pasó el tiempo, pero los recuerdos permanecieron. Arthur intentó reprimir el dolor en su negocio, firmando contrato tras contrato, pero en el fondo, cada victoria le sabía a derrota. Elena intentó seguir adelante, cuidar de su madre, rehacer su rutina, pero cada simple gesto, un café por la mañana, una caricia olvidada en el sofá, el aroma que aún perduraba en su ropa, la conducía de vuelta a él. ¿Qué es peor? ¿Vivir sin amor o vivir sabiendo que dejas que lo verdadero se te escape de entre los dedos? Una noche, Arthur fue a la cabaña, el mismo refugio que le había mostrado. La chimenea seguía allí, los muebles en el mismo lugar, pero el espacio se sentía vacío. Se sentó solo y recordó las palabras de Elena. Solo te necesitaba. Fue como si esas palabras resonaran en las paredes. Y por primera vez, Arthur se admitió a sí mismo. No era ella quien debía disculparse. Era él, por creer que podía controlar el destino, por pensar que el amor se medía en números. Mientras tanto, Elena escribió en su diario: quizás nunca regrese. Quizás mi error fue demasiado grande. Pero si alguna vez recuerda nuestro amor,
quiero que sepa que fue lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿El destino concederá una segunda oportunidad a los corazones rotos? ¿O será demasiado tarde? Su reencuentro no llegó con flores ni discursos ensayados. Llegó con sencillez, casi en silencio. Arthur llamó a la puerta del pequeño apartamento de Elena una mañana lluviosa. Ella abrió, sorprendida, y lo encontró allí, sin traje, sin arrogancia, simplemente un hombre destrozado. «Te perdí porque pensé que podía comprar la verdad», dijo con los ojos llenos de lágrimas, «pero ahora lo entiendo. Te perdí porque nunca te dije que eras lo único que amaba de verdad». Elena permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. Las lágrimas fluían sin que pudiera contenerlas. «No necesito tu dinero, Arthur. Nunca lo necesité. Solo necesitaba que creyeras en mí». Se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento la alejara para siempre. Le tocó la mano con suavidad, y en ese instante, el peso de las mentiras, el dolor y la herida pareció disolverse. Fue un abrazo fuerte, ahogado por las lágrimas y el arrepentimiento. Pero también fue una prueba de que, incluso en medio del caos, su amor seguía vivo. El amor no siempre sobrevive a las mentiras, pero cuando lo hace, se vuelve más fuerte que cualquier dolor. Porque el precio del amor, al final, es estar dispuesto a perderlo todo, excepto el uno al otro. Y así termina esta historia, marcada por errores, verdades dolorosas, pero también por la fuerza de un sentimiento que ni el dinero ni el orgullo pudieron destruir. Si te conmovió este final y quieres seguir otras historias llenas de amor, drama y giros inesperados, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones. La próxima historia podría ser aún más impactante que esta, y te garantizo que no te la querrás perder.